¿Te ha pasado que trabajas duro, haces todo bien y aún así nada cambia? Que cada día te levantas con ganas, pero terminas sintiendo que tu esfuerzo no vale nada. Si alguna vez pensaste en rendirte porque sientes que la vida te ignora, este video es para ti. Hoy vas a conocer una historia que no solo toca el alma, sino que revela una verdad que pocos entienden. El crecimiento real sucede en silencio. No se trata solo de resultados, sino de lo que estás construyendo por dentro mientras sigues adelante. Esta historia cambiará tu forma de ver la constancia, el fracaso y el valor de no rendirse. Si estás cansado de intentar y no ver frutos, quédate, porque lo que vas a descubrir aquí puede ser justo lo que necesitabas para volver a creer en ti, justo cuando pensabas parar. ¿Y si solo estás a un paso de florecer, pero aún no lo sabes? Conocí a Harún cuando parecía haber perdido todo, menos su constancia. Cada mañana pasaba frente a mi casa, con pasos cansados y la mirada clavada en el suelo. No hablaba mucho, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Nadie entendía por qué seguía luchando si nada cambiaba. Pero él lo hacía como quien riega algo invisible. Tenía un taller pequeño, polvoriento y silencioso. Pasaba horas allí tallando figuras de madera, aunque nadie las comprara. Una vez le pregunté por qué insistía tanto. Me respondió con una frase que nunca olvidé: porque cada día que regreso, algo dentro de mí crece. Y volvió a trabajar sin decir más. Era como si su alma hubiera hecho un pacto con la esperanza. No pedía resultados inmediatos, solo la fuerza para no rendirse. Cada acto repetido era como plantar una semilla. Aunque la tierra pareciera estéril, él confiaba en lo que no se veía. No era necedad, era fe silenciosa. Hoy entiendo que Harún no buscaba éxito, buscaba raíz. Mientras otros esperaban milagros, él sembraba todos los días sin aplausos. Guardaba su fe como quien protege algo frágil pero valioso. Y un día, sin aviso, esa fe floreció. No fue magia, fue constancia. El taller de Harún no tenía vitrinas ni clientes, pero sí tenía algo más fuerte: propósito. Las paredes estaban marcadas por años de esfuerzo, y el aire olía a aserrín y sueños postergados. Cada figura que tallaba parecía un intento de darle forma a sus esperanzas. Muchos pasaban por allí y decían que era una pérdida de tiempo, pero él seguía, como si algo invisible lo guiara. Una tarde, lo vi sentado fuera del taller, con las manos cubiertas de polvo y la frente baja. El sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja, pero Harún no lo miraba. Solo contemplaba sus herramientas, como si dudara de todo. Fue la primera vez que noté tristeza en sus ojos, pero también había una chispa, una que se negaba a apagarse. Le llevé una taza de té y le dije: si todo esto no vale la pena, ¿por qué sigues aquí? Él me miró con una calma que me desarmó. Porque aún no estoy listo para rendirme. Sus palabras eran sencillas, pero me golpearon fuerte. No hablaba desde la lógica, hablaba desde el alma. El taller no era un negocio, era su altar. Era el lugar donde, a pesar de todo, seguía creyendo en sí mismo. Cada pieza tallada era un acto de fe, una declaración silenciosa contra la resignación. No importaba si nadie lo veía. Harún no buscaba ser reconocido. Solo quería no traicionar la esperanza que lo había sostenido tantos años. Cierta mañana, Harún desapareció del pueblo por horas. Lo encontraron al borde del río, con la mirada perdida y los hombros pesados. Decía que el ruido de su mente ya no lo dejaba dormir. Sentía que, sin importar cuánto hiciera, el mundo no respondía. El cansancio del alma es el más silencioso y el más profundo. Allí, entre los árboles, conoció a un anciano de ojos tranquilos y manos llenas de tierra. No tenía respuestas rápidas ni promesas de éxito. Solo le ofreció una fruta y silencio. «Pareces cansado, pero no del cuerpo, sino del corazón», le dijo. Esa frase atravesó a Harún como un susurro que por fin entendía su dolor. El anciano le habló del bambú, de cómo tarda años en crecer bajo tierra antes de brotar. «Las raíces que no ves son las más importantes», explicó. Harún escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra
regaba una parte seca de su alma. Por primera vez, no se sintió solo en su lucha. Ese día no hubo grandes revelaciones ni soluciones mágicas, solo un nuevo inicio, el de una amistad que cambiaría su manera de ver la vida. El anciano no lo juzgaba, ni le exigía nada, solo le pidió una cosa: vuelve mañana. Arun aceptó sin saber por qué, pero en el fondo, su corazón entendía que algo estaba comenzando a florecer. Al día siguiente, Arun regresó al árbol donde lo esperaba el anciano. Esta vez caminó sin prisa, como si algo dentro de él supiera el camino. El sabio lo llevó a una pequeña parcela de tierra. A simple vista, era solo un campo seco, sin brotes, sin vida, pero bajo esa tierra algo invisible ya estaba creciendo. «Hace 5 años sembré aquí una semilla», dijo el anciano. «Cada día regreso, arranco las malas hierbas, riego y espero». Arun no entendía cómo alguien podía dedicar tanto esfuerzo a algo que aún no florecía. «¿Y si nunca crece?», preguntó. El viejo sonrió. «Entonces me habré fortalecido esperando». Aquella lección caló hondo en Arun. Comprendió que su vida también era como esa parcela, llena de trabajo silencioso, sin resultados visibles, aún. Pensó en todos sus días de esfuerzo sin recompensa y en cómo había querido rendirse. Pero tal vez, como la tierra, él también estaba echando raíces. Esa tarde, Arun miró la parcela con nuevos ojos. Ya no era solo un campo vacío, era el espejo de su propia vida. Por primera vez, no sintió vergüenza por no ver frutos. Sintió orgullo de seguir cuidando la tierra, porque entendió algo que nunca le habían enseñado: nada florece antes de tiempo. Los días pasaron y Arun volvió cada mañana al árbol. Aprendió a observar la tierra, no esperando brotes, sino reconociendo la importancia del cuidado diario. El anciano le decía: «Las raíces no se ven, pero son lo que sostiene todo». Esa frase se convirtió en su guía. Empezó a aplicar la misma paciencia en su vida. Un día el sabio lo llevó a un rincón del bosque. Allí crecían plantas de distintos tamaños, algunas altas, otras apenas asomando. Todas recibieron el mismo sol, la misma agua, explicó el anciano, pero no todas crecen al mismo ritmo. Arun miró en silencio, comprendiendo que no iba atrasado, solo necesitaba más tiempo. El anciano le habló del bambú. Puede pasar años bajo tierra sin brotar. Muchos creen que fracasó, pero en realidad está formando raíces profundas, y cuando por fin emerge, lo hace más alto que cualquier otro árbol. Esa enseñanza cambió a Arun. Supo que su esfuerzo no era en vano, solo estaba madurando. Al volver a casa, Arun no caminó con tristeza, sino con respeto por su propio proceso. Cada día sin resultados ya no lo frustraba. Ahora sabía que los frutos tardíos también son frutos valiosos. Aprendió que no todo lo importante se ve, y que a veces lo más fuerte es aquello que aún está creciendo en silencio. Una mañana, Arun llegó al campo y encontró todo destruido. La tormenta nocturna había arrasado con los surcos, dejando el suelo lleno de barro. Su trabajo de semanas parecía perdido. Cayó de rodillas, con las manos hundidas en la tierra. Las lágrimas bajaban sin resistencia, cargadas de frustración. «¿De qué sirve seguir?», susurró vencido. Sintió que la esperanza se había roto. El sabio apareció sin hacer ruido y colocó una mano sobre su hombro. «El dolor también es parte del crecimiento», dijo con voz tranquila. Arun no respondió, solo temblaba bajo la lluvia. «Estoy cansado», dijo. «Tal vez esto no sea para mí». El anciano respiró hondo antes de contestar. «El bambú no deja de crecer porque el suelo es duro», afirmó. «Tú no eres bambú, pero tienes algo que él no tiene: elección. Puedes rendirte o seguir plantando». Esas palabras se clavaron en su pecho. Por dentro, todo le pedía rendirse, pero una voz, pequeña y firme, le susurró: «No aún». Se levantó, empapado, y con manos temblorosas limpió la tierra otra vez. No porque creyera ver frutos, sino porque entendía que resistir ya era una forma de florecer. Esa tarde, Arun se sentó frente al fuego del sabio con la ropa aún húmeda. El anciano colocó un cuenco de agua sobre la mesa y habló con calma. «El agua parece igual cada día, ¿verdad?
Pero si una gota cae una y otra vez sobre una piedra, al final la atraviesa, no por fuerza, sino por constancia, no por... Harún lo miró en silencio, sintiendo cómo las palabras lo atravesaban. ¿Y si la piedra es la vida misma? ¿Y si nunca se abre?, preguntó con desesperanza. El sabio sonrió. Entonces la gota no habrá fallado. Se habrá transformado en algo más fuerte, persistente, serena, sabia. El viejo se levantó y tomó un puñado de semillas. Las dejó caer sobre la mesa y dijo: todas tienen el potencial de un árbol, pero ninguna florece igual. Algunas requieren sol, otras sombra, y las más sabias tiempo. La naturaleza no tiene prisa. ¿Por qué habrías de tenerla tú? Harún escuchaba con los ojos bien abiertos. Por primera vez comprendía que su camino no era lineal, que su esfuerzo, aunque invisible, estaba sembrando algo. Cada día, cada acto de fe silenciosa, cultivaba su interior. No se trataba de cambiar el mundo, sino de permitir que el mundo lo cambie a él. Una mañana, mientras el rocío aún cubría la tierra, Harún notó algo distinto. En medio del campo, entre los surcos silenciosos, un pequeño brote verde emergía tímidamente. Se arrodilló sin tocarlo, con los ojos llenos de lágrimas. No era solo una planta, era la prueba de que nada había sido en vano. El sabio se acercó en silencio y colocó su bastón junto al brote. ¿Lo ves?, susurró. Así recompensa la vida a los que no se rinden. No con aplausos, sino con señales pequeñas, pero llenas de verdad. Harún no pudo hablar. Por dentro, algo se encendía como un fuego sereno. Esa noche, Harún volvió a su taller. Encendió una lámpara, tomó su madera guardada por años y comenzó a tallar. Un árbol con raíces profundas fue tomando forma bajo sus manos. Cada golpe de cincel era un latido de fe. Tallaba no por arte, sino por gratitud. Comprendió que ya no necesitaba demostrarle nada al mundo. Su constancia había dado fruto, no porque hubiera cambiado afuera, sino porque algo había crecido dentro. Por fin, la espera tenía sentido. Y en su silencio, entendió: todo florece cuando estás listo para sostenerlo. Pasaron los años y la aldea cambió lentamente. Donde antes había un campo vacío, ahora crecían árboles que daban sombra y alimento. Harún seguía cuidándolos con la misma calma, el cabello gris, pero los ojos aún brillando con serenidad. La semilla que plantó no solo brotó, se convirtió en legado. Una mañana, un joven se acercó curioso. «Señor Harún, ¿cómo logró que su campo floreciera así?» «Yo intento, pero siempre me frustro». Harún sonrió con compasión y le entregó una pequeña semilla. «La diferencia no está en la tierra, hijo, sino en cuánto estás dispuesto a creer sin ver». Más tarde caminó hasta el árbol donde todo comenzó. El río seguía fluyendo, las hojas seguían cayendo, pero él ya no era el mismo. Se arrodilló y susurró al viento: «Gracias, maestro. Ahora entiendo. La constancia no es esperar que algo cambie afuera, sino permitir que algo crezca dentro». Frente a su taller, colgó la figura que talló años atrás, un árbol con raíces profundas. Debajo escribió: «Nada florece antes de tiempo». Y mientras el sol caía detrás de las montañas, Harún respiró hondo y supo que había cumplido su propósito. El verdadero éxito llega cuando estás listo para sostenerlo.